Este 28 de julio se cumple un año del gobierno de Pedro Castillo y su accidentado desempeño ha transitado por caminos nocivos para la economía peruana, como los mensajes anti-inversión, la insistencia en una asamblea constituyente, la incapacidad para gestionar los paros y conflictos sociales, el rechazo a la minería, la incertidumbre política y el consecuente deterioro de la confianza empresarial. ¿Cuál de todos estos desaciertos fueron los más nefastos para los peruanos? Así como han subido los fertilizantes, también han subido el precio de los minerales, de los recursos naturales que tiene el país. Y desde acá de esta plaza pido al Congreso de la República que agende inmediatamente para que de una vez por todas también se cobre el impuesto a las sobreganancias a las empresas mineras. Ya desde la segunda vuelta de la campaña presidencial se podía observar una serie de mensajes contra la inversión privada y la minería, de los cuales impulsar una asamblea constituyente era el que más se repetía. Esta postura se mantuvo incluso en el 2022. Que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Los mensajes contra la inversión privada se materializaron cuando a finales de septiembre el entonces premier Guido Bellido amenazó con nacionalizar el gas de Camisea si no se renegociaban las utilidades de la operación en mejores condiciones para el Estado. No, nosotros ya hemos dado claro, ¿no es cierto? Tiene que hacerse la renegociación sobre las utilidades, hay que revisar el contrato que existe y eso nos tiene que llevar favorablemente al Estado peruano, y si hay una negativa, ¿no es cierto?, a esa posibilidad de renegociar, en ese caso sí plantearíamos nosotros la nacionalización. El anuncio generó alta incertidumbre y deterioró aún más la confianza empresarial. Muestra de ello es que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía advirtió que la estatización de Camisea atentaba contra la inversión privada y quebrantaba la reactivación económica. Otro ejemplo son los mensajes contra la minería moderna y afirmaciones que distaban de la realidad, como cuando dijo que el 70% de lo extraído por la minería salía del país, dejando solo el 30%. En realidad, la minería deja más del 40%. No obstante, hay más ejemplos. No son solamente las expectativas empresariales las que están deterioradas, son las expectativas también de las familias. ¿No? Y acá esto se debe en buena cuenta a una recuperación del mercado laboral que no llega a ser completa aún, ¿no? A pesar de ya estar en niveles de producto, ¿no?, en términos de PBI iguales o incluso un poco superiores a los que teníamos antes de la pandemia. En términos de mercado laboral estamos todavía significativamente por abajo, sobre todo cuando uno mira el aspecto informal o de independientes. Si bien en el 2021 la economía peruana creció 13.3% respecto al año anterior, y Pedro Castillo anunció la cifra como un gran logro, parte de ello se debió a un efecto estadístico, pues en el 2020 muchas actividades avanzaron a media marcha o incluso se paralizaron debido a los confinamientos. Este 2022 la realidad es más cruda. La economía se desacelera y apunta a crecer solo 3.1%. La inflación es la más alta en 25 años y la crisis política y de gestión del gobierno parece una historia de nunca
acabar. Para Macera, si bien los conflictos sociales no son un problema solo de este gobierno, la mala gestión de estos ha sido particularmente dañina para la minería al coincidir con los altos precios de los metales, que hoy parecen una noticia lejana. Y ahí mi preocupación, mi desazón también, ¿no?, es que no hayamos aprovechado el ciclo especialmente bueno de precios que tuvimos durante el año pasado para sacar adelante algunos proyectos mineros que de repente podían haber avanzado a una mayor velocidad, como sí logramos hacerlo hace 10 años. Hugo Perea, ex viceministro de Economía y economista, jefe del BBVA Research, advierte que si bien el año pasado la inversión privada creció cerca del 35% debido a un efecto rebote, el panorama para este año es negativo. En particular, en BBVA Research Perú estamos anticipando que este año la inversión privada se va a contraer en 1,5%. Es un mal desempeño. ¿Qué está detrás? Varias cosas. En primer lugar, y como factor general para explicar este débil desempeño de la inversión, es la incertidumbre. ¿Y por qué se genera incertidumbre? Por un lado, por el ruido político, la confrontación, las señales poco claras, la retórica antiempresa, antiminera, ¿no? Obviamente generan a cualquier emprendedor, pues le generan ciertas dudas acerca de si debe llevar a cabo su emprendimiento, si debe seguir expandiendo el negocio. En cuanto a la inflación, la tasa anual llegó a 8.81% en junio en Lima. Esto, según Perea, se explica por el encarecimiento de combustibles, de fertilizantes y de materias primas agrícolas a nivel mundial. No obstante, considera que algunas medidas tomadas por el Ejecutivo no fueron las más eficientes para lidiar con la variación de algunos precios. De hecho, las expectativas de inflación de mediano plazo no han tenido el mismo deterioro que las expectativas de inflación a un año, lo que sugiere que hay confianza en que se va finalmente a resolver el tema de mayor inflación que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Eso por un lado. De otro lado, el Ejecutivo trató de tomar medidas paliativas, no iban a resolver el problema de inflación, que fueron medidas muy cuestionadas, ¿no? Esta reducción del IGB, esta exoneración del impuesto selectivo al consumo, que fueron medidas muy costosas, ya revertidas, pero fueron en su momento muy costosas y que se anticipaban no iban a tener mayor impacto sobre el control de la inflación. En el mejor de los casos, era un efecto por una única vez. Finalmente, una observación en la que coinciden Macera y Perea, además del efecto nocivo que han tenido el ruido político y los mensajes anti-inversión, es que en el primer año de gobierno de Pedro Castillo ha habido una preocupante salida de buenos funcionarios y una alta designación de personal no calificado, ocasionando que se deteriore la capacidad del sector público para ejecutar el gasto, desarrollar programas y políticas y brindar mejores servicios a los ciudadanos.